Cada domingo estamos recordando un poquito lo que hemos visto durante los demás estudios, pero el día de hoy pues ya no vamos a recordar tanto porque si no el tiempo se nos va, hermanos, si no vamos a acabar el estudio. Ese estudio, hermano, se titula Sus pastores y va dentro, hermano, del tema global de las doctrinas de la iglesia. Hemos visto, hermano, el origen de la iglesia. Hemos visto, hermanos, los requisitos para ser miembros de una iglesia del Nuevo Testamento. Que a propósito, hermanos, ¿cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia del Nuevo Testamento, hermano Juan Gutiérrez? ¿Se acuerda cuáles son los requisitos, hermano, para ser miembros de una iglesia? No, hermano. Hermana Jenny, ¿usted se acuerda cuáles son los requisitos para ser miembro de una iglesia, hermana? ¿No se acuerda, hermana? Hermano Carlos, ¿cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia neotestamentaria? ¿No? Hermana Adela, ¿cuáles son los requisitos, hermana? Recibir a Cristo en su corazón y bautizarse. Muy bien. Recibir al Señor Jesucristo, haber nacido de nuevo y bautizarse, hermanos, debidamente, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión. Son los requisitos, hermanos, para ser miembros de una iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. Muy bien. Y vimos después de ahí, hermanos, vimos también las ordenanzas. Tenemos dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Una ordenanza, ¿qué es una ordenanza, hermano Ramiro? Una ordenanza es un mandamiento de Dios que es perpetuo. Es una ordenanza que nos habla de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Jesucristo. Que son ser al Señor y Una ordenanza, ándele. Una ordenanza es una orden que conlleva símbolo estrictamente de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y no añade, no añade gracia o algo mágico en la persona a la cual se le está ejerciendo. O sea, no porque una persona se bautice o celebre la cena del Señor, va a ser más salvo, o va a ser más santo, o va a ser más limpio. Nada de eso, hermanos, ¿sí? Simplemente, hermanos, nos mantiene con una conciencia de que estamos obedeciendo al Señor. Eso, hermano, son las ordenanzas. Después de ahí, hermanos, de las ordenanzas, vimos, hermano, los distintivos bautistas, ¿verdad? Tenemos varios distintivos. Y después de ahí, hermanos, vimos más ampliamente el tema de el bautismo y la cena del Señor. Y después de ahí, hermanos, vimos otros temas también dentro de la doctrina de la iglesia, que es, hermano, las autoridades de una iglesia. Después vimos sus oficiales y ahora estamos viendo sus pastores, hermanos, ¿sí? En el tema, hermanos, de los oficiales de la iglesia, ¿cuántos oficiales hay en una iglesia, hermana Tommy? ¿Sí, hermano? Ajá. Bueno, a ver, hermano Ramiro. yo no puedo poner ese caso. No, diáconos y pastores. Ajá. Una iglesia tiene solamente dos oficiales, ¿verdad? El pastor y el diácono, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese vimos ya en un estudio, en el estudio pasado, y ese estudio, hermano, que estamos viendo más ampliamente, hermano, en la posición del pastor, ¿verdad? Y ya comenzamos, hermano, a ver ese estudio hace 15 días, y hermanos, el día de hoy vamos a terminar. Ya vimos, hermanos, la introducción. Ya vimos, hermano, que una iglesia, hermano, que tenga buenos fundamentos, que tenga buen orden, hermano, que tenga una buena relación, que todo esté bien en esa iglesia, depende mucho, hermanos, de la función del pastor en esa iglesia y también del trato que se le da al pastor. Depende mucho, hermano, para que una iglesia pueda caminar bien, para que una iglesia funcione bien. Entonces, hermano, vimos primeramente, ahí en su hojita dice, el pastor va a dar cuentas delante de Dios por las almas encomendadas a su cuidado. Ya vimos, hermanos, ese versículo de Hebreos 13:17, ¿verdad? Vimos, hermano, que el pastor debe de velar por ellas, el pastor debe predicarles y enseñarles, y también el pastor debe apacentarlas. También vimos, hermano, el punto número 2,
que dice, el pastor no debe enseñorearse de la grey. Alguien que me lea, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Ese lo vimos, hermano, la semana pasada. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 1 al 3, hermanos? ¿Alguien lo tiene? Primera de Pedro 5, versículos 1 al 3, hermanos. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Muy bien, hermanos. Fíjense, hermano, lo que la Biblia está diciendo. El pastor, hermano, que Dios ha puesto en esa iglesia, dice el estudio que el pastor no debe enseñorearse de la iglesia. Cuando dice enseñorearse, significa, hermano, no tomar una posición de el Señor de esa iglesia. ¿Sí? Es verdad, hermano, que nosotros como miembros de una iglesia debemos, hermano, obedecer a nuestro pastor, debemos honrar a nuestro pastor. Pero, hermanos, muchos pastores llegan a enseñorearse de las iglesias. Y aquí dice la palabra del Señor. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. El ejemplo, hermanos, que el pastor va a dar a la grey, hermano, es el sometimiento que el pastor da a Dios, ¿sí? Ese es el ejemplo que el pastor va a dar. Él no se va a enseñorar de una iglesia, él no se va a enseñorar, sino al contrario, el pastor de la iglesia va a dar ejemplo a ustedes del sometimiento que se le debe de dar a Dios, ¿sí? El señorío a Dios, hermano. Pero, hermano, como estábamos viendo la semana pasada, muchos pastores, hermanos, sí llegan a enseñorearse, hermanos, de las iglesias. Se sienten dueños y señores de las iglesias. Los explotan a las ovejas, hermano, las maltratan, no las cuidan, hermano, no velan por ellas, porque se sienten dueños y señores de la iglesia. Ahora, esto, hermano, no vamos a confundir, hermano, que el pastor sí debe tener, hermano, muchas veces un carácter, hermano, un poquito estricto. Así, eso debe de ser, hermano, porque a veces es necesario. Pero una cosa, hermano, es que el pastor sea estricto y que trata a las ovejas con respeto y amor. A otra, hermano, que llegue a enseñorearse, ¿sí? Y se ve, hermano, mucho esto. Se ve mucho cuando los pastores se enseñorean, porque se sienten con el poder de maltratar a las ovejas, de maltratar las cosas de Dios. Y esto lo hemos visto, hermano. Yo una vez vi en una conferencia, hermano, no voy a decir dónde, hermano, pero de veras, hermano, el pastor se creía dueño y señor de la conferencia, hermanos. Dueño y señor de la conferencia a tal grado, hermanos, que estaba predicando la palabra de Dios. Le pegó una silla y la silla botó por allá, hermanos, y aventar las cosas como si fueran los dueños de la conferencia. No debe de ser así, hermano. No debe de ser así. El pastor, hermano, dice la Biblia que no debe tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, dice la Biblia, siendo ejemplos de la iglesia. El pastor debe de ser ejemplo. ¿De qué debe de ser ejemplo el pastor, hermano Jorge? Pues prácticamente en todo, primero lo espiritual, en su vida personal, porque quieran o no, es el espejo. Y muchas veces por causa de eso, pues los niños se van porque se sienten pues, maltratadas, no hay alimentos, no hay ese cariño, ese amor que el pastor debe demostrar. Como dice usted, no va a dejar de ser usted estricto, que sea disciplinadamente, sin orden, no va a dejar de serlo porque se demuestre o la persona vea que es muy agresivo, ¿no? Ajá, exactamente, siendo ejemplos del sometimiento a Dios. Que el pastor, hermano, el pastor debe dar ejemplo de que debemos de someternos a Dios. Aquí es lo que la palabra está diciendo, ¿sí? Entonces, él no es el Señor de la iglesia, sino él va a ser ejemplo de del sometimiento que se debe dar a Dios.
El punto número 3, hermano, dice, el pastor deberá ganarse y sostener los siguientes beneficios. Ahora sí, hermano, vamos a ver algunos puntos que muchos las semanas pasadas opinaban y preguntábamos. Aquí es donde habla de todo eso, hermano, ¿sí? Voy a dar algunos versículos, hermanos. Vamos a pasar por aquí. Hermano José María, ¿me puede leer, por favor, Hebreos 13:17? Hermana Amalia, Hebreos 13:18, hermana. Hermana Cuquita, Hebreos 13:7. Hermano Francisco, 1 Timoteo 5:17 y 18, hermano, ¿sí? 1 Timoteo 5, 17 y 18. Hermana Mercedes, 1 Corintios 9, 7 al 14. Hermana Tommy, 1 Timoteo 5, 19. Hermano Ramiro, Hebreos 13, versículo 7. Hermana Carmen, 1 Timoteo 5, 17, hermana. Hermana Jenny, Romanos 13, 7. Hermana Adela, 2 de Corintios 8, 8 y versículo 24. Hermano Jorge, 2 de Corintios 12, 15. Hermano Juan, 2 de Timoteo 2, 20 y 21, hermano, ¿sí? 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Hermano Ramiro Junior, Tito 3, 1. Tito 3, 1. ¿A todos le di versículo, hermano? ¿Sí, verdad? A todos le di. Ok, entonces ya al final leemos el siguiente. Ok, hermano, hasta ahí vamos, hermano, a entrar a unos versículos y espero poder terminar el día de hoy. Que yo pienso que sí hay que terminar porque ya nos alargamos casi un mes con el estudio, hermano. Entonces, hermano, vamos a terminar ese estudio viendo este punto importante. Primeramente, hermanos, dice aquí el estudio que el pastor deberá ganarse y sostener los siguientes beneficios, hermanos. Vimos, hermanos, que la obediencia es muy importante. La obediencia es muy importante. Aquí le di Hebreos 13, 17. ¿Qué dice, hermano? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muy bien, hermano, gracias. Primeramente, hermanos, dice aquí el estudio que el pastor deberá ganarse, ¿sí? Un pastor, hermano, se gana la obediencia hacia él, ¿sí? Y él debe sostener este beneficio. ¿Cuál es el beneficio que el pastor debe de sostener? La obediencia. Hermano, ¿de qué depende? Fíjese bien, hermano, La iglesia, hermano, la Grey, la Biblia dice que la iglesia debe de ser obediente al pastor, debe de obedecer al pastor. Pero mucho depende, hermano, esa obediencia al pastor de algo. Y lo dice el versículo, hermano, dice, obedeced a vuestros pastores. Aquí está, hermano, una orden que la Biblia está dando a nosotros, hermanos. Nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores, ¿sí? Es como, por ejemplo, hermano, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que no dice, hermano, si el papá se porta bien, si la mamá se porta bien, si fueron buenos padres, los vamos a honrar, y si no, no lo vamos a hacer? Nada más dice, honra a tu padre y a tu madre. Ellos van a dar cuenta, hermano, si no están haciendo un buen papel como padre o madre. Pero mi posición como hijo es honrarlos. Bueno, la Biblia dice, hermano, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí está. Pero vea lo que sigue diciendo después, hermano. Porque ellos velan por vuestras almas. Está la Biblia diciendo, hermano, una evidencia de un pastor que es digno de obedecerle y sujetarnos a ellos. ¿Cuál es esa evidencia? Bueno, nosotros como Grey, hermanos, vamos a ver que nuestro pastor va a velar por nuestras almas, ¿sí? Que el pastor, hermano, va a apacentar la Grey. Nosotros, hermanos, lo vamos a observar. Aunque mi deber, hermano, es honrar a mi pastor, y si mi pastor, hermano, está haciendo un mal papel, hermano, él va a dar cuentas delante de Dios. Los pastores van a dar cuenta de Dios, porque hay muchos pastores, hermanos, que la verdad, hermanos, por eso muchas almas se van de las iglesias, como dicen los hermanos, ¿verdad? Ellos van a dar cuentas a Dios. Pero qué mejor un pastor, hermanos, que vela por las almas de la Grey.
se preocupa porque la grey tenga buen alimento, se preocupa porque la grey, hermano, camine por pastos verdes, que estén preparados, que ese pastor prepare a hombres y a mujeres para la obra del ministerio, para el servicio en la iglesia, que ese pastor esté preocupado por todo ello. Que el pastor, hermano, esté preparado para darles buenos estudios, buenas predicaciones, que prepare a otros. Ese pastor, hermano, dice la Biblia, que tiene un grande beneficio por parte de la iglesia. ¿Sabe cuál es, hermano, el beneficio? La obediencia y la sujeción. Porque, hermano, yo tengo un pastor que no se sujeta a Dios, que no es obediente a Dios, hermano. No se preocupa por la iglesia, ese pastor no se preocupa por la iglesia. No veo que se sujete a Dios, no lo veo. Pero el pastor sí me está diciendo que yo debo de ser obediente a él, que debo de sujetarme a él. Yo lo voy a hacer, hermano, pero regañadientes. Yo voy a decir, mi pastor me pide sujeción, pero ni se sujete a Dios. Es un pastor mundano, es un pastor que no lee la Biblia, es un pastor así. O sea, hermano, aunque no queramos, lo pensamos. El pastor me pide obediencia, pero él no es obediente a Dios. No diezma, no evangelizan, no va a la iglesia. Y a mí sí me está exigiendo obediencia. Hermano, muchas veces se llega a pensar así. Entonces, hermano, es un beneficio, hermano, que el pastor, hermano, recibe por parte de la obediencia, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas. Y hay muchos pastores, hermano, que la verdad son dignos de respeto, hermanos. Muchos pastores y ya pastores ya ancianos, hermano, que siempre han sido, no son perfectos, ¿verdad, hermanos? Pero se han esforzado por ser obedientes a Dios, por caminar en los caminos del Señor. Han preparado gente para cuando ellos no estén, hermano, cuando Dios los llame. Hermano, eso es bueno de un pastor. Y cuando vemos esto, hermano, yo digo, Señor, yo voy a honrar a mi pastor, yo voy a obedecer a mi pastor porque él me ha mostrado obediencia, él me ha mostrado sujeción, Señor. Entonces eso es digno de hacerlo. Pero hay pastores, hermanos, que no. Son bien negligentes, hermanos. Son negligentes. No se preocupan por las almas, no se preocupan por predicar, no se preocupan por enseñar, hermano. No se preocupan por los perdidos. No, nada de eso, hermano, nada de eso. ¿Qué cuentas tan grandes van a dar ellos delante de Dios, hermanos? Por eso dice la Biblia, como quienes han de dar cuenta. ¿Usted cree, hermano, que muchos pastores no van a dar cuenta de ello? Pastores, hermano, que la verdad maltratan a las ovejas y por eso muchas ovejas se van de su iglesia, hermano. Porque, hermano, híjoles, hay cada pastor que no trata bien a las ovejas, hermano. Los tratan con la punta del pie. De veras, no estoy mintiendo, hermanos. Los tratan mal. Los insultan. Muchas veces, hermanos, son pastores hasta maldicientes. Maldicientes, hermanos. Así lo dicen, así tratan a las ovejas. Las ovejas, hermanos, entonces, ¿qué hacen los hermanos? Pues se van, hermanos, porque no están viendo ahí. O, hermanos, o no los tratan mal, ¿verdad? No le dicen maldiciones. Pero el pastor, hermano, es muy liviano, todo lo permite los pecados, permite esto, permite que se haga, hermano. Entonces, hermanos, dice en la iglesia, pero el pastor, ¿cómo me pide obediencia? Si él está permitiendo los pecados, está permitiendo esto. Nosotros lo hacemos, hermano, porque somos creyentes que nos esforzamos por agradar a Dios y obedecer su palabra. Pero usted ve, hermano, al pastor y dice, ay, Señor, es difícil, pero lo voy a hacer por amor a ti, Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Pues orar por mi pastor. Pero qué mejor, hermanos, un pastor que se esfuerza por ser obediente a Dios, por ser sujeto a Dios, ¿verdad? Entonces, es un beneficio que él debe de sostener. Se gana ese beneficio. ¿Sí, hermano? Un pastor cuida las ovejas, y van las ovejas que no son su rebaño, ¿sabe que son de su Exactamente. El pastor debe estar atento que esa oveja no se quiebre una pierna, no se salga del carril, porque puede ser devorada por un lobo, por un león, que en nuestro caso es Satanás, que puede atrapar a esa oveja cuando sale. Entonces el pastor debe estar atento a esa oveja. No se le desafíe, no sí, se sí. Y también tiene que cuidarla cuando esté herida, cuando está lastimada, o debe hablar con ella. Así es. Así es, hermanos, así es. ¿Qué dice Hebreos 13:18, hermano? ¿A quién se lo di? ¿Qué dice, hermana? Hebreos 13:18. Orad por nosotros
deseando conducirnos bien en todo. Gracias, hermana. Gracias, hermana. También, hermano, otro beneficio que el pastor debe ganarse y sostener es la oración por él. La oración por nuestro pastor, hermanos. Dice, orad por nosotros. Y luego vea lo que dice, hermano. Fíjese, hermano, pues hay que ver el contenido del versículo. Dice, orad por nosotros. Pues confiamos. ¿Qué dice, hermano? ¿Alguien lo tiene, hermano? Aparte de la hermana que leyó, si alguien lo lee para que vea lo que el contenido tan tremendo que tiene este versículo, hermano. Dice, orad por nosotros. Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Fíjese, hermano, dice el escritor de los Hebreos, orad por nosotros. Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. O sea, ¿saben qué, hermanos? Oren por mí como pastor. Pues yo confío, hermanos, en que lo he hecho bien hasta ahorita. En que lo he hecho bien hasta ahorita. Y deseo conducirme bien en todo. O sea, estamos hablando, hermano, que un pastor necesita de sus oraciones. ¿Sí? Yo necesito orar por mi pastor. ¿Para qué? Para que el pastor, hermanos, y más si mi pastor ha trabajado bien, tiene una buena conciencia y él desea conducirse bien. Y si no se conduce bien, dice la Biblia, orar por el pastor. Porque muchos pastores, hermanos, muchos pastores de muchas iglesias necesitan de las oraciones. Porque tienen problemas, porque tienen una grande carga, hermanos. Entonces, dice la Biblia que muchos pastores, hermano, tienen una buena conciencia de que han hecho las cosas bien. A lo mejor, hermano, no a la perfección, porque, hermano, ¿cómo se cometen errores? ¿Cómo se cometen errores, hermano, dentro del ministerio? Pero, hermanos, por eso el pastor dice, hermanos, oren por nosotros, oren por los pastores. Sí, hermano. Ser pastor como el siervo del leproso, que le dijo con todo respeto, Señor, si el varón te pidiera que hicieras algo más grande, ¿no lo harías? Con respeto, para mí. Entonces, lo mismo, nosotros como hermanos, como miembros de la iglesia, vemos que el pastor es un hombre correcto. Como en el caso de lo que estábamos sirviendo, que se preparara, de que echara ganas, que la iglesia tenía hambre. Y si no se prepara, como decía, es que no tengo tiempo. Hacerlo por respeto, no por una manera de sobajarlo, de humillarlo y delante de los hermanos, no veo que aquí hay un sabemos que le falta. Con temor de que el respeto de que debe hacer para que entienda, ¿no? Si no, pues seguir orando. Sí, hermano, así es. Por eso aquí dice, ¿verdad? Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. O sea, hay muchos pastores, hermano, que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Pero, hermano, se necesita oración. Señor, yo te pido por mi pastor. Señor, yo te pido por él para que siga caminando bien delante de ti. Señor, a mi pastor le falta sabiduría, de veras que a lo mejor no sé explicar bien esta doctrina, Señor, o se está distrayendo en algo. Señor, yo he visto que mi pastor a lo mejor se está distrayendo en esto. Señor, yo he visto que a lo mejor se está exagerando en esto. Señor, yo te pido por él. Señor, ayúdale, dale humildad, dale sabiduría, porque lo amo a mi pastor, porque es, hermano, oración por el pastor. ¿Sí, hermana? Que se salió uno del pedir, y era la voz su brazo, se le dio y la flor y todo. Así, los pastores son como deben de ser las ovejas, porque muchas veces está malonado de sus ovejas y temas privados. No, pero trata de ir. Ponen ustedes, entonces, esa oveja se va a matar. Pero al contrario, pues si se sale, pues a ver, pues no, para eso, no dejar solo porque hay en cualquier oficina de la salud manejar y tampoco se ayudar. Exactamente. Exactamente, ¿verdad? Y por eso, hermano, con el pastor no hace eso, pues sí, orar, ¿verdad? Pues es un beneficio que el pastor debe ganarse, ¿verdad, hermano? Y sostener. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Ahí mismo, ¿no? Hermano. Oíste, hermano. Los hablaron a palabra de Dios, considerar ahora hayan sido
pecado de su conducta e imitar su fe. Gracias, hermana. Sí, es que son dos parecidos, ¿verdad? Ok. Este versículo, hermano, dice, acordarse de él. Acordarse del pastor. Fíjese bien, hermano, estamos hablando que el pastor deberá ganarse y sostener esos beneficios. Es un beneficio, hermanos. Es un beneficio que el pastor debe de ganarse. El que ustedes se acuerden del pastor. Por eso dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores. Si se fija, hermanos, en los versículos que estamos viendo ahorita, habla, hermanos, del beneficio y luego habla, hermanos, de la responsabilidad que el pastor tiene que hacer para ganarse ese beneficio. La responsabilidad que el pastor debe cumplir para ganarse ese beneficio. Por ejemplo, vimos que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y luego dice, ¿por qué yo lo debo de hacer? Y luego también vimos, por ejemplo, orad por nosotros. Y luego dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. O sea, está hablando del beneficio y luego el por qué yo debo el por qué el pastor debe cumplir esa responsabilidad para ganarse ese beneficio. El versículo 7 también dice, hermanos, acordaos de vuestros pastores. Y luego dice, que os hablaron la palabra de Dios. O sea, yo debo de acordarme de mi pastor. Dice, porque ellos me hablaron la palabra de Dios. Y no nomás dice eso, dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es la razón, hermano Pancho? Hermano Pancho, ¿cuál es la razón en la que yo voy a acordarme de mi pastor? Hay una razón por la que yo voy a estarme acordando de mi pastor. ¿Cuál es? Según este versículo, hermano. La razón por la que yo me debo de acordar de mi pastor es que él me enseñó, me habló la palabra. Yo acordándome del pastor Linares, que está comentando esto, de eso me acuerdo. Había otras cosas otras áreas que a mí no me gustaban, pero yo me acuerdo de ahora, en este tiempo, de pasar por la ofensa, y no es fácil, pero yo miraba cómo él me desesperaba, y de eso me acuerdo, cómo él me enseñó, cómo él me decía, y de eso me acuerdo. Ándele. Y ahora que dice orar por los pastores, la verdad, me tocó ver un caso allá donde cerraron la iglesia porque los hermanos no llegaron a tiempo, y cerraron la puerta de él, y no era esa puerta, era la reja. Entonces, el argumento del pastor decía, ¿cómo es posible que tú siendo maestro de la escuela que está aquí enseguida, llegues a las 8 a la escuela, y en la iglesia llegues a las 10? La escuela te cierra la puerta, él cerró la puerta. Entonces, yo digo, no fue si equivocó en cerrar la puerta, ¿no? O fue una medida de disciplina, o fue estricto, o fue lo que haya sido, como haya sido. El pastor llorando me dijo, supieras, hermano, por causa de mi soberbia, por causa de eso, muchas almas se fueron. Pero entonces yo me quedo pensando que, entonces yo como miembro no estoy obedeciendo lo que es la palabra de Dios. Ahí dice obedecer a los pastores. Si él se equivocó o no se equivocó, él va a dar cuenta de que yo tengo que obedecer. La palabra de Dios dice que es mejor arrepentirse que Jesucristo. Muy bien, sí es. Una pregunta, yo no hablo de muchas cosas de mi pastor. Así es. En esta área, muchas clases, muchos consejos, muchas lágrimas, muchos métodos, muchas cosas, pero él siempre muy bien. Así es. Cuando dice, exactamente, hermano, ¿verdad? Cuando dice que os hablaron la palabra de Dios, hermano, está hablando que nos compartieron el consejo de Dios completo, hermano, ¿sí? Aún, hermano, muchas cosas, como dice el hermano, ¿verdad? Muchas cosas que nos gustaban y muchas cosas que no nos gustaban, pero ellos nos predicaron la palabra de Dios. Y gracias a esa palabra de Dios, hermano, muchos de nosotros, hermano, o muchos de ustedes, hermano, han llegado a una madurez espiritual o van por ese camino maduro.
gracias a que hubo, hermano, un pastor que les habló la palabra de Dios, hermano, que nos predicó la palabra de Dios, que no nos habló no se la pasó hablando de su vida o de testimonios, no, nos predicó la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Y la palabra de Dios fuerte muchas veces, como debe de ser, hermano, porque si la palabra de Dios muchas veces es un bálsamo, muchas veces nos corta, hermano, muchas veces, corta y sana al mismo tiempo, así es la palabra del Señor, pero no la predicaron. Por eso, hermano, como dice el versículo, ¿verdad? Acordaos de esos pastores. Por eso dice la Biblia, acuérdese de él. Y yo sí me acuerdo, hermano, yo sí me acuerdo de mis pastores, por ejemplo, el pastor de León, Guanajuato, ¿verdad? Con sus errores, sus virtudes, lo que sea, pero pues también se esforzó por predicar la palabra de Dios. No debió ser como era por la doctrina que tienen, hermano, pero gracias a Dios, hermano, por mi pastor que yo tuve en esta iglesia, que se esforzó por predicarme la palabra de Dios. ¿Sí? Por guiarme, por enderezarme, porque muchas veces yo también estaba haciendo las cosas mal, pero yo me acuerdo de él porque me predicaba la palabra de Dios y muchas veces no me gustaba, hermano, ¿verdad? Pero gracias porque me acuerdo que me enderezó porque me habló la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Sí, podríamos decir, reflexionar acerca de la institución que le nada más es echarles al color, sino reflexionar, como nos dijo, para cambiarlo, Sí. el fruto de esa ocasión. Así es, hermanos. ¿Qué dice 1 Timoteo 5, 17 y 18? ¿Quién se lo di? ¿Qué dice, hermano? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás gozar la bella y digno es el obrero de tu trabajo. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, dice el estudio, ser tenidos por dignos de doble honor. Estamos hablando, hermano, de el pastor deberá ganarse y sostener los siguientes beneficios. Es un beneficio, hermano, que él debe de ganarse y sostener ese beneficio. ¿Cuál es ese beneficio aquí? Bueno, dice, ser tenido por digno de doble honor. Eso significa, hermano, un profundo respeto, ¿sí? Y también, hermanos, como un sustento económico justo por su labor. Dice que la Biblia, hermanos, los ancianos que gobiernan bien. Sí, ve, hermano, que siempre está hablando del beneficio y luego de la responsabilidad que le debe de cumplir. Cada versículo. Aquí dice, los ancianos que gobiernan bien. Aquí está. Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sí? Doble honor, mucho respeto, sumo respeto. ¿Pero por qué? ¿Quiénes son estos? Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan de predicar y enseñar. Ahí le va, hermano, ¿Usted cree, hermano, que será un trabajo el predicar y enseñar? Sí, es un trabajo. Es el trabajo del pastor, hermano, ¿sí? Predicar, enseñar es el trabajo principalmente del pastor. Muchos hermanos lo hacen, hermanos, y muchos hermanos que han predicado y han enseñado, hermano, saben que este es un trabajo, hermano, un arduo trabajo y bastante delicado, hermano, porque de ello, hermano, de ello depende, hermano, la vida espiritual de muchas ovejas. Si el pastor da una mala predicación, hermano, ahí se lo haga porque, hermano, se contamina la iglesia, hermano, ¿sí? Si da una mala enseñanza, se contamina la iglesia, hermanos. Por eso el pastor, hermano, debe de trabajar bien. Es como los que trabajan en una maquiladora. Tienen que hacer bien las cosas, bueno, porque si hacen malas cosas, le regresan todo el lote de prendas, ¿vale? Para atrás, a componer todo, porque lo hicieron todo mal. Esto no se la pone la gente. Pusieron una manga donde va el cuello, un cuello donde va la manga, no, y todo para atrás, hermano, sí. Entonces, hermano, así es aquí. Los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Hermanos, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? Y nosotros, hermano, hemos conocido pastores que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cómo se ve, hermanos, que son dignos de doble honor? Porque se ve, hermano, en cómo predican y se ve en cómo enseñan. Se ve que están trabajando. Se ve que no hay negligencia. Hermanos, hermana Carmen, ¿cómo se ve, hermano, la negligencia en un pastor que no que predica mal y enseña mal? ¿En qué se ve esa negligencia?
la manera en que viene a predicar, que nomás sería, ay, ahorita le toca, le doy lo que sea. No lo nutre a los creyentes, lo que ellos están enseñando, lo que nutre, lo que predican, no me comparo con la Biblia, ¿verdad? Siempre todo lo que predican, los versículos que dan, lo comparamos con nuestra Biblia, y nos damos cuenta que de verdad Él está dando una buena predicación. Así es. Exactamente, hermano, en que no están nutriendo su predicación y la enseñanza, en que no están siendo alimentados, hermanos. Pueden, hermano, ustedes escuchar un sermón de hora y media, literalmente hora y media, pero hermano, si usted sale como que, oye, pero el pastor habló mucho, pero no me dijo nada. Literalmente habló mucho, pero ¿qué me quiso decir? Hermano, no supe ni el tema. Porque dijo un versículo, luego otro versículo, luego otro renglón, pero ¿cuál fue el tema que me quiso dar a entender? Hermanos, no nutre, no entiende, no se entiende, hermano. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, ellos no de doble amor, porque la verdad es un honor no predicar, pues también está la responsabilidad. Sí. Más que nada porque son vidas las que... Sí, ¿verdad? Entonces, hermano, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? O sea, si el pastor, hermano, no se prepara bien, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que no va a haber respeto y no va a haber, hermano, ni siquiera el deseo de un sustento económico justo, porque está haciendo una mala labor, hermanos. No va a haber. Pero sin embargo, hermanos, si la iglesia, hermano, nosotros estamos viendo, hermano, que el pastor está trabajando, hermano, en predicar y enseñar, se está viendo la labor, hermanos. Entonces, dice la Biblia que es digno de doble honor, ¿sí? Es digno, hermano, de doble honor, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede ver, ¿verdad? Ahí lo puede ver en el versículo 5, 17 y el 18. Ve lo que dice. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, la Biblia, hermano, está diciendo, ¿verdad? No pondrás bozal a un buey que trilla. O sea, ¿por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el animal, el buey, tiene que estar comiendo mientras va trabajando. O sea, está haciendo, hermano, un buen trabajo. Entonces, hermano, será injusto ponerle un bozal, porque el animal, hermano, pues tiene que ir comiendo, ¿no? Mientras va arando, hermano, él tiene que ir comiendo la semillita. Sería injusto no ponerle un bozal. Entonces, hermano, por eso dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Iba a decir algo, hermano? Recordando al pastor Luis Parada, eso no me gustó lo que dijo ahí la Biblia, pero si Dios lo dice, pues tengo que aceptarlo. Pero refiriendo a que en la predicación muchos justifican o dicen, bueno, mientras habla la Biblia, mientras nos metemos la Biblia ahí, pues lo que sea. No, se trata de que, como usted ha dicho varias veces, tú vienes, gastas carro, gasolina, tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, el predicador se siente cuando se prepara. No, como dijo usted, no es una marcha, no es algo a la vez, porque te vas a sentar, prácticamente te vas a vacío. Cuando la persona se prepara, antes de que termine, ya uno quiere pasar para atrás. Claro. Porque se siente educado. Claro. Y con la consecuencia de que pues hice mal. Así es. Entonces, hermano, son tenidos del honor. ¿Yo sé algo, hermano? Tener los costumbres judíos a los bueyes que tenían labrando la tierra, no ponerles bozal, porque estaban trabajando y se agarraban con una comida que la merecía, se la agarraban. Y aquí están haciendo acerca del yugo, como dijo el Señor Jesucristo. Mi yugo es ligero y mi carga es. Y está hablando aquí del yugo de Jesucristo, que ve el yugo de Jesucristo. Así es. Sí, hermano, así es. Bien, hermanos, aquí le di 1 Corintios 9, 7 al 14. ¿A usted, hermana? ¿Qué dice, hermana? Antes de la lectura quiero hacer un comentario. Sí, hermana. Cuando el pastor está trabajando, como dice la señora Biblia, se refleja en la congregación. Y el crecimiento de la congregación, la disciplina, las reglas, todo. Y también la iglesia responde. Claro. Cuando el pastor expone algo, la iglesia responde. ¿Y se responde? Pero si el pastor no pone nada, ¿por qué No, pues no. Ándele, exactamente, hermanos. No hay nutrición. ¿Qué dice, hermana? 1 Corintios 9,
7 al 14, hermano. Dice, ¿quién puede jamás soldado todos los meses? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley. Pues pregunta, ¿verdad? Ujú. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondremos a la buey de niños. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo que dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que ama y que brilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segare como vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan por el evangelio. Pero yo de nada de esto me he reprochado, y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta gloria. Hasta ahí, hermana. Hasta ahí. Muchas gracias, hermana. Gracias. Dice el estudio, hermanos, otro beneficio que el pastor deberá ganarse y sostener es ser sostenido económicamente, y ve lo que dice, hermano, en forma digna. El pastor, hermano, deberá ganarse y sostener este beneficio, es el ser sostenidos económicamente. Pero dice el estudio, de una forma digna. ¿Sí ve, hermano? ¿Cómo es algo que el pastor debe de ganarse? Porque como dice la hermana, la iglesia responde cuando ve, hermanos, cuando ve el trabajo. ¿Sí? Dice aquí la Biblia, ¿no sabéis que los que trabajan, por ejemplo, el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así, dice la Biblia, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un beneficio que el pastor se va a ganar. Si el pastor, hermano, está haciendo un mal papel, hermano, desde que uno lo ve, hermano, que no se prepara, no hace ningún papel como pastor, hermano, la iglesia o las iglesias, hermano, no van a responder. Pero la iglesia, hermano, sí debe de sostener a su pastor. Pero dice la Biblia, de una forma digna. O sea, yo voy a responder bien. O sea, yo lo voy a hacer, hermano, porque amo a Cristo, porque amo al Señor, yo lo voy a hacer. Y si la iglesia en unanimidad ponemos, hermano, una cifra, yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios, hermano. ¿Sí? Pero qué mejor, hermano, cuando vemos que el pastor se está ganando ese beneficio. Porque le echa ganas en la obra de Dios, porque es trabajador, hermano. No ser un pastor perfecto, ¿verdad? Pero se está esforzando, hermano. Qué mejor que lo haga. ¿Verdad, hermanas? O sea, usted, hermano, porque ama a Dios, usted lo va a hacer. Pero hermano, vemos pastores que, híjole, de plano, hermano, que uno dice, mira, nomás nos quita el sueldo, ¿verdad? Pero, o sea, llegamos a pensar, Señor, perdóname por esto, ¿verdad? Pero así vamos a pensar, hermanos, así caemos hasta en esas necesidades, esos pensamientos malos. Pero qué mejor, hermano, un pastor que le está echando ganas, hermano, que está trabajando, que se está esforzando, hermano, que se está negando a sí mismo, que está invirtiendo tiempo en la obra de Dios, se está preparando para que la iglesia sea nutrida, para que la iglesia crezca, para que la iglesia tenga actividades. Por eso dice, ser sostenidos económicamente de una forma digna. Bien, ahora, hermano, ¿qué dice 1 Timoteo 5:19? ¿Qué dice, hermano Tommy? Dice, por
sino con 2 o 3 testigos. Gracias, hermana. Vamos a ver otro beneficio, hermano. Dice el estudio, no ser tratado con ligereza. No ser tratado con ligereza. Y nos lleva a este versículo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, no admitir, hermano, cualquier acusación contra él a la ligera, porque es un pastor, porque es un anciano. ¿Sí? Porque recuerda, hermano, que desgraciadamente así pasan muchas iglesias, hermano, muchas congregaciones, pues no a todos les cae bien el pastor. No a todos les cae bien, hermano, así suele pasar. Entonces, hermano, solemos hacer, hermano, que a veces hablamos mal del pastor, hablamos de esto, entonces se levantan cosas en contra del pastor, ¿verdad? Entonces dice, aguas, porque esto no debe tomarse a la ligera. Ahora, hermano, hay pastores que sí están haciendo cosas malas, hermanos. Que sí están haciendo cosas malas, muchos hermanos. Se ha visto, hermano, desgraciadamente, ¿verdad? En el mundo evangélico esto. Entonces, hermano, ¿pero qué se tiene que hacer? Aquí dice la Biblia, contra un anciano no admitas, le dice Pablo a Timoteo, no admitas acusación, sino que haya testigos. Porque si, para que la cosa se vea, si es algo serio, debe de haber testigos. No, es que escuché que dijeron, no. ¿Hay testigos en cuanto a esto? ¿Sí? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque es un siervo de Dios, es un pastor, hermano. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no debe ser tratado con ligereza todo esto, hermanos. ¿Sí? Yo, hermano, muchas veces yo escucho, hermano, yo pienso que todo, ¿verdad, hermano? Cuando hemos sido miembros de una iglesia, hemos escuchado, hermano, que hablan mal de nuestros pastores. O sea, eso lo hemos visto mucho, hermano. Y muchas cosas, hermano, pues a veces son ciertas, ¿verdad? Y muchas cosas, hermano, si son ciertas, hay momentos en los que eso, hermano, se arregla orando por el pastor, orando por Dios. Señor, a lo mejor si es cierto, mi pastor se equivocó en esto. Señor, yo te pido por él, Señor. Cámbiale esto, Señor. Cámbiale porque de plano a lo mejor tiene este punto que no es muy correcto. Señor, te pido por él. Pero muchos creyentes, hermano, no hacen esto. Muchos creyentes, hermano, levantan chismes en contra del pastor. En muchas congregaciones. Mi pastor Felipe me contaba muchas cosas, hermano, muchas cosas me contaba que habían pasado aquí con el pastor Juan Ramos o aún con él. Dice el pastor, pero mire, pues Dios nos sacó de ese problema y seguimos adelante. Y casos delicados, hermano, muchas veces casos delicados. Y siguen adelante. Pero, hermano, sí hay momentos en los que sí hay que hablar con el pastor y con testigos, porque el pastor, hermano, quizás está cometiendo por ahí pues un abuso o algo, hermano. Entonces si se necesita poner un alto a esto, hermano. ¿Sí? Si alguien se da cuenta de esto, hermanos, pues hay testigos. Si yo lo he visto o nos hemos dado cuenta de esto, perfecto, debe de haber testigos, hermanos. Porque a veces hay muchas cosas bien delicadas y que si no se pone un freno, hermanos, si no se pone un alto, eso va a seguir. Hay muchos pastores así, hermanos, que andan abusando de las muchachas, que les andan tocando, que las andan abrazando, que las andan besando. A mí me tocó, hermano, estar en una congregación donde el supuesto pastor andaba y besuqueando a las muchachas. Y a mi esposa la quiso besar. Le dije, no, que te beses, ¿cómo te va a besar? A besarte nomás yo. Hermanos, eso está incorrecto, con I mayúscula. Entonces, hermano, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos, ¿verdad? Es un beneficio que el pastor deberá ganarse y sostener. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Ahora sí, hermano. A ver, este es cierto. ¿Qué dice, hermano? Este es cierto. Dice la palabra de Dios, acordados de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Gracias, hermano. Hermano, a lo mejor me pasó un poquito por la hora para terminar el estudio. Faltan 3 versículos, lo voy a explicar para terminar, hermano. Ok, hermano, dice la Biblia otro beneficio que el pastor debe sostener es el agradecimiento. Es el agradecimiento, hermanos. Dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Como dice el hermano Francisco, ¿verdad? Muchas cosas, hermano, eran para enderezarnos. Y esas cosas, hermano, muchas veces no nos gusta porque a veces tenemos orgullo, tenemos soberbia en el corazón, ¿verdad? Pero cuando es la palabra de Dios, hermano, ese corazón
se quebranta el corazón, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno dice, pastor, gracias porque, aunque en su momento no me gustó, pero ahora digo, gracias porque el pastor me lo habló. Gracias porque el pastor me pudo evitar ese problema. Gracias porque me pude evitar de caer en ese hoyo. Y estamos agradecidos por ello, hermano. Hermano, yo, por ejemplo, yo he tenido hasta ahorita, hermanos, pues, dos buenos pastores, ¿verdad? Que el pastor de la iglesia donde yo nací, que yo le agradezco, hermano, porque pues él en lo que pudo me habló, me predicó la palabra de Dios. Y yo agradezco mucho a mi pastor Felipe, ¿verdad? Que él, la verdad, hermanos, hermano, yo le agradezco mucho porque él, desde que llegamos a la iglesia, nos apoyó a nosotros mucho, hermano, tanto espiritualmente como también económicamente, hermano, nos apoyó mucho el pastor, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores. Y yo tengo mucho, hermano, que agradecer a mi pastor. Él me habló la palabra de Dios. Él me enseñó, hermano, la sana doctrina. Se esforzó por hacerlo. Ahora, ¿era un hombre perfecto? De ninguna manera. Pero se esforzaba, hermanos, en predicar la palabra de Dios. Por eso dice que debe de haber agradecimiento, hermanos. Ahora, hermano, hay muchos que no agradecen. No agradecen todo eso, pero bueno, pues allá ellos, ¿verdad, hermano? Pero en cuanto a nosotros, hermanos, nos acordamos de lo que nos decían, cuando nos ayudaban, cuando nos predicaban, y estamos agradecidos, hermanos. Estamos agradecidos. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:17, hermanos? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican. Aquí está, hermano, ¿verdad? Nuevamente, habla del agradecimiento. Los ancianos que gobiernan bien. Que gobiernan bien. Porque hay ancianos que gobiernan mal. Entonces, hermano, los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí, hermano? Dice que dignos de honor significan dignos de recibir algo también. Así es. Así es, ¿verdad? Dignos de recibir respeto, obediencia. Es eso, hermano, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué dice Romanos 13:7, hermanos? Pagad todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Que gracias, hermano. Le tengo la lona, pero ahorita. No se preocupe. Está bien, hermano, así. No cuidado. 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis. Habla, hermano, de dar un pago. Que ellos son dignos de recibir algo, no necesariamente dinero, hermano. Nosotros vamos a pagar a alguien lo que, según este versículo, merece. Bueno, al que tributó, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, hermano, también el pastor, hermano, deberá ganarse el respeto. Se debe ganar el respeto. Como les digo, hermanos, miren, yo sé que ustedes, hermanos, nosotros, hermano, somos creyentes que queremos agradar a Dios. Y hay muchos en muchas iglesias que quieren agradar a Dios y se esfuerzan por agradar a Dios y respetan a sus pastores. Pero muchos tienen unos malos pastores. Pero como ellos son buenos creyentes, ellos los respetan. Así como hay, hermano, malos padres, pero el hijo, hermano, los respetan, aunque no se lo merezcan. Porque están haciendo un mal trabajo, hermanos. Y así, hermano, dice la Biblia, mira, si el pastor es digno de respeto, respétalo. Si la Biblia dice que hay que respetarlo, dice, respétalo. Pagar a todos lo que debéis. ¿Sí? Entonces, hermano, qué mejor un pastor, hermano, que se gana el respeto. Qué mejor un pastor, hermano, que se gana el respeto. Hermano, yo he conocido de pastores ya adultos que son muy irrespetuosos con las ovejas, hermanos. Que son muy irrespetuosos. Ahí, hermano, ahí ya entra lo que muchos opinaban en otros estudios, ¿verdad? Que le dicen bola de ladrones, bola de rateros, bola de gusanos. Hermano, eso es una falta de respeto. Eso es no tener respeto, hermanos. ¿Cómo que bola? Hermano, nosotros somos la iglesia de Cristo. No somos ratas, no somos gusanos. Hermano, un pastor una vez nos dijo a nosotros miserables gusanos. No sé cuándo ustedes le han dicho gusano, pero que lo diga un pastor en la iglesia, eso está incorrecto y está mal, hermanos. Es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque hay damas, hay hermanas. Imagínense, hermano.
O que digan, o que, hermano, es que hay muchas formas de decir las cosas. Hay muchas formas de decirlos, pero que ya empiecen, que empiecen por ahí con palabras antisonantes. Ustedes, aunque estén con puros varones, hermano, ustedes varones son estúpidos, son tontos, son idiotas, hermano. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto por parte de un pastor, por más pastor que sea y por más predicador que sea y por más conferencista que sea, esas palabras no se deben decir, hermano. No, a mí me dicen, hermano, yo me voy a enojar. Si a mí me lo dicen ayer, hermano, por más maduro que yo sea, yo me voy a enojar. Obviamente no me va a decir idiota este pastor, no me va a decir tonto. No, hermanos. Yo pienso que hay un límite, hermano, aún en las exhortaciones, hermano, pues a veces hay formas de exhortar, pero, hermano, sin faltar respeto. Y más, hermano, pues cuando hay damas, cuando hay hermanas, cuando hay señoritas que están haciendo las cosas bien, cuando hay jóvenes que están haciendo las cosas bien, hermanas que están haciendo las cosas bien, pero generalizan, hermano, eso está incorrecto, está mal, y yo diría que hasta es, hermano, esto del diablo, hermano, la verdad. Entonces, hermano, eso debe de haber mucho respeto, hermano. ¿Para qué? Para que haya crecimiento. Cuando hay una buena predicación, hermano, una buena enseñanza, no es necesario que a mí me digan, eres un tonto ratero porque no diezmas. Yo no necesito esto, hermano. Por eso, hermano, ahí se ve cuando el pastor está orando por la predicación, se está preparando para no llegar así, hermano. Y muchos toman esto como que, ay, cuánto fuego tiene, cuánta energía tiene, cuánta elocuencia tiene. Yo más bien diría que es una falta de preparación. Es una falta de preparación, hermanos. Sí, hermano. Tal vez, pastor, sí llega el momento en el que el pastor se frustra, se molesta, porque muchos no obedecemos. Entonces llega el abrazo, pero como una vez me dije, me usted con la Biblia, me decide lo que la palabra de Dios quiere decir a mí. Dios no va a hablar en mí a través de la palabra, no a través de usted. Entonces, pero sí llegan momentos. Me tocó a mí, un caso, pastor, ya tenía años, pastor, y me dijo que era un ignorante. Dice, eres pero palabras, no groserías, no palabras vulgares, pero sí me sentí ofendido. Entonces, ahí se ve la falta de falta de oración. Claro. Pasó de años. Sí, hermano. Muchas veces ahí se ve, hermano, ahí se ve. Y cuando hay una buena predicación que nos pega, hermano, salimos compungidos de corazón, enderezamos nuestros pasos, porque hubo palabras adecuadas. A lo mejor, pues sí, palabras fuertes, pero como la palabra de Dios dice, pero hermanos, así pasa. Entonces, hermano, no hay respeto. Entonces el pastor debe ganarse ese beneficio, hermanos. ¿Qué dice 2 Corintios 8:8 y versículo 24? ¿Qué dice, hermano? No hago como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Dice, mostrad pues para con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de vuestra gloria y de nuestro gloriarnos respecto de nosotros. Gracias, hermana. ¿Qué dice, hermano Jorge? ¿Qué le di? ¿A usted le dio otro, hermano? Ajá, ¿qué dice, hermano? Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y a mí mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque más somos más, sea amado menos. Igual, hermano. Otro beneficio es el amor, hermanos. El amor. Eso es lo que vamos, hermanos. O sea, el pastor, hermano, para recibir amor, pues él también debe amar, hermanos. Amar a las ovejas, amar la grey, ¿verdad? Aunque muchas veces los pastores sean mal correspondidos, pero de todas maneras, hermano, él debe de ser ejemplo de amor a la grey. Y la iglesia, hermano, pues va a responder con amor a su pastor, hermanos. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:20? ¿Quién se lo dio, hermano? Segunda de Timoteo 2:20, hermano, y 21. Pero en casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Unos son para uso con ojos y otros para usos civiles. Así que algunos que dicen de esta manera será instrumento para honra, certificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias, hermano. Otro, hermano, es la disposición. La disposición, ¿verdad?
Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego dice, así que, o sea, ya comprendiendo lo de atrás, dice, si alguno se limpia de todas estas cosas, dice, será instrumento para honra, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena honra. El pastor, hermano, tiene que tener la disposición, hermano, en cuanto a la obra de Dios. Y si un momento, hermano, no hay un momento, hermano, en que él tenga una chance, él debe decir, mira, hermano, ahorita no puedo, pero mañana puedo, o puedo tal día, pero sí lo vamos a hacer, sí vamos a trabajar en esto. Vamos a hacer una actividad así, vamos a trabajar en esto. A lo mejor hoy no, hermano, pero ¿qué les parece mañana? Hermano, todo esto también es cuestión de programarse, hermanos. Pero debe de haber el deseo, hermano, de trabajar. El deseo, hermano, siempre con una buena disposición. Y cuando la iglesia, hermano, ve esto en el pastor, la iglesia también, hermano, aprende a ser dispuesta. ¿Sí? Aprende a ser dispuesta en el trabajo de Dios. ¿Qué dice Tito 3.1? ¿A quién se lo di, hermanos? Tito 3.1. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes de autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Gracias, hermano. Dice, recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, dice, que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos a toda buena obra. ¿Sí? Pastor, ¿cuándo nos va a enseñar acerca de la Trinidad? No, hermano, pues es que yo no sé de eso, hermano. No sé, déjeme preparo. No, hermano, el pastor debe estar dispuesto. ¿Cómo no, hermano? Déjeme preparo para enseñar esto. ¿Cómo no, hermano? Déjeme preparo para hacer esta actividad, para hacer esto. Hermano, debe de haber una disposición, porque él es el pastor. Él es el pastor de la iglesia. Entonces, hermano, el pastor debe estar dispuesto para toda buena obra, hermano, ¿sí? A lo mejor, si hoy no es el tiempo, pero estoy dispuesto, vamos a programarnos para todo esto, ¿sí, hermanos? El punto número 4, hermanos, dice, el pastor recibirá un galardón especial. Vamos a ir, hermano, a 1 Pedro 5, 2, 4. ¿Qué dice 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 2 al 4? Vamos allí, por favor, hermano. 1 Pedro 5, versículo 2 al 4. Ve lo que dice, hermanos. ¿Ah? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonestas, sino con ánimo propio. ¿Ah? ¿Y el 3, hermana, y el 4? Y no como teniendo señorío sobre los que están adoctrinados, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibís la corona incorruptible de gloria. Gracias, hermana. El pastor recibirá un galardón especial, hermanos. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, esto, hermano, es para todos los pastores, siempre y cuando sean fieles, hermanos. Pues ahí dice, fíjese, hermano, ahí están los requisitos, se puede decir como un tipo de requisitos para recibir esa corona. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, habla, hermano, de cosas que el pastor debe de hacer. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso quiere decir que el pastor debe de ser fiel para recibir esa corona. ¿Usted cree que un pastor, hermano, que ha sido infiel, que ha estado viviendo en pecado, que lo corrieron por andar en el pecado, hermano, va a recibir esta corona? De ninguna manera, hermanos. Porque hay muchos pastores que han dejado el ministerio porque han pecado por muchas cosas, hermano. Entonces, no, ellos no van a recibir esta corona. Solamente, hermanos, los pastores que han sido fieles en todo esto, hermanos, van a recibir la corona incorruptible de gloria. Hermanos, yo admiro pastores que han dejado el ministerio porque ya están ya muy grandes de edad y ya no pueden. Dejan el ministerio, pues, para que la iglesia elija otro pastor, pero ellos, hermano, se han mantenido fieles. Pastores que en su muerte han terminado, hermanos, su carrera como pastor. Qué bonito es esto, hermanos. Eso es bien bonito.
Pero qué triste, hermano, cuando los pastores a media carrera se les descubren los pecados, tienen que dejar el ministerio. Hermano, ya perdieron la corona, la perdieron. Por eso dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, a los fieles, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bonito ver, hermanos. Eso tiene mucho peso, hermano. Por eso debemos orar por nuestros pastores, hermano, orar por ellos, orar por los pastores, hermanos. Conclusión, hermanos, dice, recordemos que el trato que le demos al pastor o pastores dependerá la estabilidad de la iglesia, la bendición personal, familiar y congregacional. Con cuánto celo el pastor debe ver por su rebaño y con cuánto celo debe ver la congregación por su pastor. Que el Señor nos ayude, hermanos.